Aleluya. Bueno, pues vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor para que el Señor nos hable esta mañana, amén, para que el Señor, esa palabra penetre a nuestro corazón, ¿verdad? A nuestro interior. Y es una escritura que vamos a ver hermosa, y lo que el Señor quiere hablarnos es algo precioso. Que tu corazón, que tus oídos estén abiertos y atentos, amén, a lo que el Señor te quiere hablar, amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por la vida, gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Padre. Gracias por tu misericordia. Nos ponemos en tus manos, Señor Jesucristo, y queremos pedirte que tu palabra esta mañana esté tocando nuestros corazones, Señor. Que tú quites, Señor, todo lo que pueda estorbarnos y que podamos, Señor, encontrarnos contigo y podamos, Señor, sentir esa presencia, tu presencia hermosa en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que se ha quitado todo lo que pueda estorbarnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Aleluya. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 14, versos, vamos a ver del 22 al 33. Amén. Y es algo hermoso, de verdad. Yo cuando recién me convertí y conocí al Señor, Dios habló muy fuerte a través de esta palabra. Y me acuerdo en momentos en los que yo estaba pasando y cómo el Señor tocó mi vida con esta escritura. Y vamos a ver, no sé si ya lo has leído, no puedo tomar mucho tiempo en leerlo todo, pero esta historia nos está contando aquí cuando el Señor Jesús sube a la barca de los discípulos en medio de una tempestad y el Señor calma la tempestad, amén, calma las tormentas. Y si ustedes después leen los versículos anteriores, pues el Señor Jesús estaba rodeado, ¿verdad?, con grandes multitudes, ¿verdad? Las multitudes nos empezaron a seguir y entonces Él en ese día, ¿verdad?, ya estaba sanando, estaba haciendo milagros, los alimentó a esa multitud, ¿verdad?, de gente que lo seguía. Y pues era un día de mucho trabajo, ¿verdad? Era un día donde el Señor estaba, bueno, pues todos los días el Señor estaba bien ocupado, ¿verdad?, haciendo tantas cosas tan maravillosas. Y estaban ahí sus discípulos con Él, ¿verdad? Y ahí en el verso 22, enseguida dice que ya, bueno, cuando Él alimenta a esta multitud, ahí dice la palabra que ya estaba anocheciendo. Pero ya cuando el Señor Jesús manda a sus discípulos a que entraran a la barca, ya cuando ellos entran a la barca, ¿verdad? Y ahí pasando el tiempo, ya es medianoche, es cuando comienza esa tempestad. Y pues el Señor Jesús los mandó a entrar a la barca, subieron a la barca, ellos hicieron lo que el Señor les dijo. Pero fíjense ahí en el verso 23, dice la palabra que el Señor Jesús subió al monte a orar aparte. Y vamos a ir desglosando, ¿verdad?, esta escritura, porque ahí menciona la palabra, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús se va, despide a la multitud y se va al monte a orar. Y aquí hay una enseñanza, hermanos, muy importante. Debemos tener tiempo a solas con Dios, porque después de un día lleno de trabajo, ¿no?, lleno de ocupaciones, de cosas que estamos haciendo todo el día, a veces no tenemos la oportunidad para estar a solas con Dios, pero es necesario, hermanos. Aquí nos está hablando la palabra, el Señor Jesús, Él mismo se apartaba. Él mismo estaba con su Padre, ¿verdad?, buscando la presencia de su Padre para hablar con Él, para descansar, para desahogarse tal vez, ¿verdad? Para muchos es un momento muy especial, hermanos. Es un momento muy importante tener tiempo a solas con nuestro Dios, con nuestro Padre, estar apartados, ¿verdad?
Y nuestra relación con Dios es muy importante, porque nuestra relación con Dios a solas con Él, después de un día ocupadísimo, ¿qué pasa con esos momentos? Bueno, esa relación y ese tiempo de estar con el Señor nutre nuestras vidas, nutre nuestra vida espiritual. Es necesario. Nos fortalece para enfrentar los problemas y los desafíos de la vida. Necesitamos, ¿verdad?, terminando el día, tomar ese tiempo para apartarnos y estar a solas con Dios. ¿Por qué? Porque nos va a fortalecer, porque nos va a ayudar también a crecer espiritualmente, porque ahí a solas con nuestro Padre vamos a ser ministrados por Él. Vas a poder descansar en su presencia, vas a poder poner todas las cargas que tienes ahí delante del Señor, y también nos ayuda a ser más como Él. Nos vamos pareciendo más a Cristo, ¿verdad? Nos vamos pareciendo más a nuestro Señor. Y Él nos ayuda en todas las cosas. Por eso aquí el Señor Jesús nos está dando este ejemplo. En su propia vida, hermanos, se apartaba. Después de un día, ¿verdad?, complicado, ocupado, etcétera, tenemos que apartarnos, hermanos, a solas con nuestro Dios. ¿Estás conmigo? Amén. Entonces el Señor Jesús hizo que los discípulos entraran en la barca. Tal vez en ese momento el mar estaba tranquilo, pero en medio del mar se levantó un fuerte viento. Dice el verso 24, grandes olas comenzaron a azotar. Y la barca, ¿verdad?, se empezó a mover para todos lados, ¿sí? Era ya de madrugada. Y entonces, ahí dice la palabra del Señor, que ellos comenzaron a tener miedo. ¿A alguno le ha tocado alguna vez estar en una barca donde azotan las olas, verdad? ¿Y le ha tocado a alguien? ¿A nadie? ¿Nadie aquí? Aquí, ok. Es impresionante, ¿verdad? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Yo me imagino a los discípulos gritando y esto, y se mueve, ¿y qué hacemos? Y nos ahogamos, y tenían miedo, ¿verdad? Y estaban ahí muy preocupados, ¿verdad? ¿Cómo se va a parar esto? Y estaban en medio de una tempestad, ¿no? Y ahí dice en el verso 25, dice la palabra, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Dónde estaba el Señor Jesús? Apartado, ¿no es cierto? Pero se dio cuenta. Yo creo que el Señor preparó todas las cosas, ¿no es cierto? ¿No prepara el Señor las cosas en nuestras vidas para que lo necesitemos? Sí, el Señor sabía lo que iba a pasar y ya los estaba viendo, ¿verdad? Y todos gritando y con miedo y bajo ese momento tan difícil, ¿verdad? La tormenta y todo. Y entonces Jesús dice aquí la palabra que el Señor Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y tenían miedo y no lo reconocieron, porque dice la palabra ahí en el verso 26 que no lo reconocieron, que se turbaron y empezaron a gritar, es un fantasma, eso es un fantasma, ¿verdad? Porque era imposible que un ser humano pudiera caminar sobre el agua, pero ni siquiera lo podían reconocer. Empezaron a gritar que era un fantasma. Y yo me ponía a pensar, ¿no? A veces pasa cuando estamos en momentos difíciles, en circunstancias difíciles, donde hay tormentas, donde hay pruebas, donde hay luchas, y de repente, ¿verdad?, estamos tan agobiados, tan angustiados, que no podemos ni siquiera reconocer que está el Señor Jesús ahí. Pues es natural tal vez, ¿verdad? Nos puede pasar a todos. Pero miren esta palabra, hermosa palabra del Señor Jesús, que les habla en el verso 27. Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Y el Señor Jesús te dice esta mañana, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús te dice esta mañana, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Él está en tu vida. Él está, no sé si estás pasando por dificultades, por momentos difíciles, por tormentas. No sé por qué cosas estés pasando. Pero el Señor Jesús te dice esta mañana, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén.
Tal vez en estos meses estamos pasando por esos momentos difíciles, esas tormentas. Pero fíjense esto, hermanos, cuando Jesús les habló, y aquí hay una enseñanza muy importante, hasta que escuchamos la voz de Jesús, podemos tener paz. Hasta que escuchamos la voz de nuestro Señor que nos dice, tened ánimo, se quita el miedo, se quita el temor, se quita la angustia, y el Señor comienza a traernos paz. ¿Es cierto? Amén. Cuando escuchamos su voz, es maravilloso, hermanos, poder escuchar la voz de nuestro Señor. Cada uno de nosotros tenemos que tener esa experiencia con nuestro Señor, de aprender a distinguir la voz de nuestro Señor. Cuando Él dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Porque el gran yo soy, hermanos, está con nosotros. El gran yo soy está contigo. El gran yo soy está ahí, en medio de la tormenta. Ahí está el gran yo soy. Y estaba yo leyendo la palabra cuando Él dice, yo soy. Yo soy. ¿Conoces al yo soy? Porque esa palabra yo soy, hermanos, es muy importante. El Señor Jesús en la palabra lo repite varias veces. Y Él mismo dice, yo soy el pan de vida. Amén. Yo soy el que sacia tu alma. Si tienes hambre, si tienes sed, el Señor Jesús, ese es el pan de vida que sacia nuestra hambre, que sacia nuestra sed. Yo soy el Cristo. Él dijo, yo soy el buen pastor que da su vida por cada uno de nosotros. Amén. Él es el gran pastor. Él dijo, yo soy la vid verdadera, donde podemos nutrirnos, hermanos, de ese alimento que da para producir ese fruto en nosotros. Él dijo, yo soy la vid verdadera. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino por el cual podemos caminar, hermanos, para llegar al Padre. Él es la verdad y Él es la vida. Y Él lo dijo, yo soy. El yo soy estaba ahí con ellos en medio de la tempestad. Amén. Amén. Aleluya. El yo soy. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo soy. El yo soy está aquí con nosotros. Yo soy la luz del mundo. Amén. En medio de este mundo oscuro, en este mundo lleno de maldad, perverso, el Señor dice, yo soy la luz del mundo. Y Él está presente en este mundo, hermanos. Amén. Él está presente por encima de cualquier situación. El yo soy está presente. Amén. Y Él dijo también, yo soy la resurrección y la vida. Amén. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y yo espero que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, hermanos, podamos entender que el yo soy está con nosotros. Tenemos que conocer al yo soy. Conócelo en forma personal. Hay tanto que escudriñar, hermanos. Hay tanto que ver en la palabra. Y a veces el tiempo es corto, pero mira, vamos a seguir. Ahí en el verso 32 dice la palabra que cuando ellos subieron a la barca, perdóneme, sí, es que estoy mal aquí, perdóneme. En el verso 28. Yo estaba pensando en una cosa, hermanos. El mismo día Pedro y los demás discípulos vieron a Jesús sanando personas, haciendo milagros, alimentando a las multitudes. Y estoy segura de una cosa, que ahí en medio de la tempestad, Pedro, porque es Pedro el que habla con el que le grita al Señor, ¿verdad?
el Pedro que es impetuoso, ¿verdad? El Pedro que tiene ese carácter, ¿verdad? Y que siempre contestaba, y ahí está. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Ese Pedro impulsivo, ¿verdad? Yo creo, tal vez yo haría lo mismo que Pedro. Y él quería experimentar, hermanos, el poder de Dios en su propia vida. Porque cuando le dice ahí en ese verso, en el verso 28 le dice Pedro y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ay, Pedro, qué atrevido eres. ¿Habrás pensado alguna vez eso? ¿Cómo te atreves, Pedro, a mandarle algo así a Jesús? Pero yo me imagino, hermanos, que Pedro dijo: si eres tú, Señor, yo también quiero andar como tú, Señor, ahí caminando sobre las aguas, porque esto es algo extraordinario, ¿no es cierto? ¿Quién camina sobre las aguas? Y entonces, nuestro Señor tan hermoso, ¿verdad? Pero fíjense, Pedro le dice una palabra importante, porque aquí también esto es muy importante que lo veas en tu Biblia. Le dice: manda que yo vaya a ti. En el verso 28 le dice: manda que yo vaya a ti. Y yo pensé, cuando el Señor le dice ven, cuando el Señor, hermanos, manda hacer algo, eso nos hace sentir seguros, porque sabemos que si Él lo pide es por una razón y es por nuestro bien. Y es algo que el Señor hace en nuestras vidas. Si el Señor manda hacer algo, si te manda hacer algo el Señor, hay un propósito, hay una enseñanza, hay una razón, es para nuestro bien. Amén. A ver, le podemos decir al Señor: Señor Jesús, lo que tú quieras, manda lo que tú quieras, Señor, a mi vida. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué paso tengo que dar? Porque aquí le está diciendo Pedro: pues si tú lo mandas, Señor, pues yo me aviento. ¿Sí o no? Yo me aviento. Y ahorita es cuando más necesitamos, hermanos, estar escuchando la voz del Señor, que es lo que nos manda a Él hacer. Porque estos momentos que estamos viviendo tan difíciles, es tan importante escuchar la voz del Señor, qué es lo que nos manda hacer. Porque cuando Él manda hacer algo, entonces es para nuestro bien. Amén, hermano, ¿estás conmigo? Vas a experimentar algo grande, glorioso y majestuoso, maravilloso, ahí en el momento en que Dios te manda y te pide hacer algo. Y aquí Pedro experimentó algo maravilloso. ¿A alguien le hubiera gustado caminar sobre las aguas? Nada más a mí. ¡Wow! Yo quiero, ¿verdad? Subir. Yo quiero caminar. Si Él está caminando, yo también quiero caminar. Yo quiero experimentar esto maravilloso. Y entonces, ahí Pedro, en el verso 29, dice que Pedro desciende de la barca y anda sobre las aguas para ir a Jesús. Amén. Aleluya. Y ahí va Pedro, ¿verdad? Viendo a Jesús, y ahí va Pedro caminando sobre las aguas y las olas y así, pero ahí va Pedro porque el Señor Jesús mandó que caminara y que fuera por las aguas, y ahí va Pedro caminando y está viendo a Jesús. Pero vean el verso 30. Pedro no pudo seguir caminando sobre las aguas porque no siguió mirando a Jesús, sino que miró las olas gigantes que se levantaban a su alrededor. Y luego dice, su fe fluctuó cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Qué fue lo que hizo? Quitó la mirada del Señor. Quitó la mirada del Señor. Y puede ser, hermanos, que estás viviendo por una tormenta y tal vez estás con tu fe puesto en Jesús, mirándolo, y ahí estás con la tormenta, pero estás viendo a Jesús. Pero de repente volteas y esto está pero bien difícil. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me voy a hundir.
Ya, miren todo lo que está pasando y estamos escuchando noticias tras noticias difíciles y la economía y aquí y allá, las enfermedades y que murió y que el otro y que no me pase a mí y ¿qué estoy mirando? Y yo me lo pregunté en estos meses, ¿a quién estoy mirando? ¿A quién estoy mirando? Tenemos que seguir mirando a Jesús, hermanos. Tenemos que seguir poniendo nuestros ojos y nuestra mirada en el Señor Jesús. Pero esta parte, ay no, a mí me hizo llorar. Yo no sé si a ti te haga llorar, pero bueno, yo soy muy chillona. Yo aprendí una cosa y lo anoté como una enseñanza. En la vida, hermanos, también caminamos por situaciones adversas. Y si nos concentramos en las olas de las circunstancias difíciles que se levantan cerca de nosotros, también terminaremos desesperados y nos hundiremos. Pero vean el verso 30. Pedro volvió a clamar a Jesús. Y le empezó a gritar: Señor, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Claro, aquí dice la palabra, se estaba hundiendo Pedro. Pero empezó a gritar: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y yo me puse a pensar en algo. Ahí estaban los discípulos viéndolo en la barca, hermanos. No gritó el nombre de los discípulos. No le gritó a ninguna otra persona para que le tiraran la red, para que le aventaran una soga, para que, oigan, ayúdenme, sáquenme de aquí porque me estoy hundiendo. No. Volvió a clamar, hermanos, al único, hermanos, que no nos falla. A la única persona que podría ayudarle era nuestro Señor Jesús. Y volvió a clamar: Señor, sálvame. Aun cuando la fe de Pedro decayó, buscó a Cristo, a la única persona que podría ayudarle. Amén, hermano, le puedes dar un aplauso al Rey. Y ahí el Señor grande y poderoso, dice la palabra que Jesús extendió su mano, hermanos. Y ahí está siempre el Señor Jesús extendiendo su mano y sacándonos y levantándonos y ayudándonos. Y ahí está siempre el Señor Jesús extendiendo su mano. Amén, hermanos. Aleluya, aleluya. Siempre podemos clamar al Señor una y otra vez y Él siempre extenderá su mano. Él siempre extenderá su mano para salvarnos, hermanos. Porque Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestras debilidades. Claro que a veces nuestra fe puede decaer. Claro que sí. Somos débiles, somos frágiles. Pero gracias a Dios por nuestro Señor, hermanos. Porque Él nunca nos deja. Nunca nos abandona. Él está presente. Y lo único que tenemos que hacer es como hizo Pedro: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Todas las veces que sea necesario. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué surgen estas cosas? Y Dios lo permitió, porque querían darles una gran enseñanza a estos hombres. Y las cosas que Dios permite en nuestras vidas, todo tiene un propósito y una enseñanza. Amén. Entonces no tenemos que tener temor. El Señor Jesús, el yo soy, está con nosotros y nos dice esta mañana: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Que esas palabras del Señor Jesús estén retumbando, hermanos, tus oídos, tu alma, tu espíritu, tu corazón, para que puedas seguir permaneciendo firme, aún en medio de la tormenta, con tus ojos puestos en Él, hasta donde Él nos lleve, hasta la orilla, hasta que Él suba a esa barca y se calme la tempestad. Amén, hermanos. Aleluya. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Y el verso 32 dice la palabra: cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Se sube Jesús a la barca y todo se calma. Amén.
Yo me imagino que todos los demás, ¿verdad?, lo han de ver abrazado. Y mira, ahorita vamos a ver las reacciones de ellos. Se calmó el viento. Cuando Jesús sube a nuestra barca, cuando el Señor Jesús llega a nuestras vidas, hermanos, la tempestad se calma. La tempestad se calma. Y yo me acuerdo hace 40 años que conocí al Señor. Y con esta escritura el Señor me dio un canto, que no les voy a cantar ahorita. Hace 40 años. Y una de las estrofas decía: me subí al barco de la vida y comencé a remar. Los vientos soplaron fuerte y el mar comenzó a azotar. No supe qué hacer, porque sola no pude seguir remando. Comencé a clamar al Señor y lo vi venir. Y al subir a mi barca, todo se calmó. Gracias, Señor, por ayudarme a remar, por ayudarme a seguir adelante mi camino. Y hermanos, cuando el Señor se sube a nuestra barca, cuando el Señor llega a nuestra vida, todo se calma. Todo se calma. Él quita toda tristeza, todo dolor, toda angustia. Él cambia nuestras vidas, cambia el rumbo, nos ayuda a llegar al lugar seguro, nos ayuda en todas las cosas, cambia nuestras vidas. Todo lo cambia nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un testimonio de lo que el Señor Jesús ha hecho en el momento que vino a nuestra vida, a nuestro corazón. Amén. Así hace el Señor las cosas. Pero vean el verso 33. ¿Qué hicieron los discípulos después de haber visto tal milagro? Después de lo que experimentaron, una tormenta, viendo al Señor caminando, Pedro se lanza, algo extraordinario, fue algo maravilloso, fue algo increíble. Estaban impactados, maravillados de lo que el Señor Jesús estaba haciendo. ¿Qué hicieron? Vamos al verso 33. Los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Lo reconocieron, hermanos, lo adoraron. Tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Cristo. Verdaderamente tú eres el Hijo del Dios viviente. Amén. Y el Hijo del Dios viviente vive ahora en nosotros, hermanos. Amén. El gran yo soy vive en nosotros. Y aquí dice la palabra: así como respondieron los discípulos al verle, le adoraron, le exaltaron, amén, lo reconocieron. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos: reconocer a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el único Dios verdadero que puede salvarnos, amén. Y a Él le alabamos, a Él le adoramos y a Él le servimos, amén. Amén, hermano. Aleluya. Aleluya. Nadie puede hacer milagros como este, hermano. Solo nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Le voy a pedir a los músicos que pasen, por favor. Solo Él, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta lo grande y maravilloso que es nuestro Señor? Amén. Hay un canto muy hermoso también que canta el grupo 33. Decía: a mí me gusta mucho la alabanza de ellos, los cantos de ellos. Y hay un canto muy bello que dice: Dios, tú eres mi sustento, a mi vida das aliento. Y aún ahí, Señor, cuando tú subes a la barca, dice: la tempestad se calma. Escúchalo después. Un canto muy bello. La tempestad se calma. Y hoy el Señor Jesús quiere subir al barco de la vida. El Señor Jesús quiere que tú le permitas subir
a tu barca. Le permitas subir a tu vida. Le permitas que llegue el Señor Jesús a tu corazón. No sé qué estés pasando, pero el Señor Jesús lo conoce. Y todo lo que puedas estar pasando este momento, hermano, Él está contigo. Y no es un fantasma. Él es real. Él es verdadero. Él está aquí. Yo quiero invitarlos a que se pongan de pie. Y ahí derrames tu corazón delante del Señor Jesús. No sé qué te haya hablado esta mañana, pero deja que el Señor comience a ministrarte, ministrar tu corazón. Tal vez te encuentres en un momento difícil, una tormenta, una prueba muy dura. Pero así como Pedro, Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Y Él extiende su mano esta mañana y te saca. Te saca de la tormenta, de la tempestad, de la dificultad. Pero si tal vez esta mañana te has desanimado, tal vez has mirado hacia otro lado, probablemente ibas bien caminando. Y tal vez hay personas que han estado caminando y poniendo su mirada en el Señor, pero de repente te desanimaste. Volteaste a ver la tormenta, las circunstancias, la situación. Y empezaste tal vez a quejarte, a desanimarte. Y tal vez pudieran haber dicho los discípulos: ¿por qué el Señor nos mandó a subir al barco si venía una tempestad? O tal vez puedes empezar a quejarte y a dejar de mirar al Señor. Y esa fe que tenías se puede estar debilitando, porque quitaste tu mirada de Jesús, porque te debilitaste, porque tu fe decayó, porque has sido débil. Y tal vez comenzaste a quejarte y a decir: ¿por qué, Señor, estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy viviendo estas cosas? ¿Dónde estás? Pero el Señor Jesús dice esta mañana: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Escucha su voz esta mañana que te habla. Escucha su voz. No escuches otras voces, ni escuches tu propia voz. No escuches ni la voz del enemigo que quiera desanimarte. Escucha la voz de Jesús que te dice esta mañana: tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo soy está aquí contigo. Yo soy está presente en tu vida. Pero si has desmayado, si te has debilitado, vuelve a clamar a Él, porque nuestro Señor es un Dios de misericordia. Porque aunque somos débiles, el Señor nos ayuda en nuestras debilidades. Y vuelves a clamar a Él y le dices: Señor, sálvame. Y el Señor vuelve a extender su mano y te saca, te levanta, te vuelve a ayudar. Levanta tus manos y dile: Señor, sálvame. Señor, te necesito, Señor. Sube a mi barca. Sube a mi barca, Señor. Llega a mi vida, llega a mi corazón. Te necesito, Señor.
porque tú nunca me vas a fallar, Señor, nunca, 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 nunca. Y Él quiere decirte esta mañana que creas, cree en Él, cree en su palabra, cree en el único Dios verdadero, y puedas levantar tus manos a Él y alabarle y adorarle por los milagros y las señales que el Señor está haciendo. Y el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas que aún nuestros ojos no han visto. Cosas extraordinarias y maravillosas que aún nuestros ojos no han visto. Y si tú quieres experimentar esos milagros y esas maravillas del Señor, dile: Señor, manda tú, Señor, manda tú, Señor. Porque si tú lo mandas, Señor, si tú lo mandas, va a ser lo mejor para mi vida. Tienes lo mejor para mí, Señor. Queremos experimentar esa presencia, Señor, tu presencia en nuestras vidas, que nos renueva, que nos transforma, que nos cambia, que cambias todo, Señor. Tú lo cambias todo, y este es un día, hoy es un día de salvación, hoy es un día de milagros, hoy es un día de cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas, porque el gran yo soy está con nosotros, amén. El gran yo soy está con nosotros, y tú no nos fallas, Señor.